Bueno, señoras y señores, me da muchísimo gusto, como siempre, el poderles saludar. Y pienso que en estos tiempos, en los que por un lado hay un descanso obligado por las vacaciones estivales y por el otro se están gestando cambios muy importantes, iniciativas que tienen que ver con la trascendencia de nuestra historia presente y seguramente con consecuencias hacia el futuro sobre nuestra república, nuestra democracia, nuestros procesos de pesos y contrapesos en el poder. Yo pienso que una de las voces más autorizadas hoy para hablar sobre temas de esta naturaleza es Anabel Hernández, una mujer que ha tenido no obstante su juventud, ha dedicado muchos años de su vida, más de 30, a escribir una docena de libros muy importantes, trascendentes para México, porque contienen información que pocas personas, tal vez nadie, solamente ella, se haya atrevido a abordar de la manera tan profunda que lo ha hecho, no por dichos de otros, sino por investigaciones propias que le dan un carácter muy particular, le han hecho incluso ser galardonada con premios importantes como el de caballero distinguido de la Orden de Honor de Francia, entre otros de los más importantes. Ha sido reconocida por una de las cadenas de radio y televisión más importantes también de Europa, como es la Deutsche Welle, para quien, por cierto, trabaja. Y aquí está conmigo Anabel Hernández, a quien saludo y le doy la bienvenida. Anabel, gracias por estar conmigo. ¿Qué tal, Pedro? Esta, Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo caluroso a tu auditorio. Gracias. muchas gracias. Pues, Anabel, ¿qué te puedo decir? Ha sido una mujer que ha tenido una trascendencia muy particular sobre la historia de nuestro México, que conforme pasan los años, cada vez más se va entretejiendo entre el poder y la criminalidad. Y esta no es de hoy, ha sido de muchos años, y no es de un solo sexenio, sino ha sido de muchos, de los que algunos de ellos, por tu edad, corta edad, te ha tocado analizar por lo menos el sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña y este que va, y seguramente parte de lo que sería seguramente el siguiente, que el de Claudia Sheinbaum. Pero vayámonos por parte. Hace unos días decía el presidente de la República que tú trabajas con la DEA, que se me hace que es una declaración por demás temeraria, sobre todo porque pues, es su sentir, producto de su sentimiento, de todo lo que ha revelado de lo que es su gobierno. Pero en todo ello, ¿qué sensación te causa esta aclaración del presidente tan tonta? Muy gracioso que comencemos de esta forma, debo decir que no me lo esperaba. Pues mira, yo llevo analizando un poco, no creas que no, llevo analizando un poco estos días después de que este sujeto López Obrador dice tal cosa, ¿no? Habrá que explicar al auditorio que lo dice después de que tras 4 años de investigación periodística pude descubrir y documentar que sus 3 campañas presidenciales fueron financiadas por el cártel de Sinaloa. Pude hablar con testigos directos de los hechos, pude obtener documentos judiciales de México y Estados Unidos y tuve información que en algún momento, de una investigación que en algún momento hizo la agencia antidrogas, la DEA. Al sentirse desnudo, al sentirse finalmente exhibido tal cual es, como un narcopresidente. El mote no le gustaba, recordarás, desde finales de enero, cuando Tim Golden, yo y Insider Crime publicamos prácticamente al mismo tiempo y un poco antes que ellos, que había esta investigación de la DEA. Entonces yo creo que su acusación, que es ridícula, de todas las cosas absurdas que ha dicho el presidente, esta quizás sea la más absurda, pero me parece que tiene otro matiz más que la absurdidad y la imbecilidad de decir una cosa de tal magnitud. Me parece que más bien siente pasos en la azotea. Me parece que más bien piensa que es tal la exactitud de la información, es tal la precisión que o solo la DEA o un agente de la DEA habrían podido investigar algo por el estilo. Pues no, presidente López Obrador. Sus crímenes los descubrió una periodista mexicana que ha descubierto los crímenes de otros antes que usted. Entonces no se sorprenda
No soy de la DEA, no soy del FBI, no soy de Marte, soy simplemente una periodista mexicana que está dispuesta a arriesgar lo que sea y ha arriesgado lo que sea, no solo en este sexenio, sino en otros sexenios para que se sepa la verdad. Así que me parece que más bien es como un lapsus, ya sabes, como una expresión del subconsciente, ¿no? De que piensa que finalmente, pienso que él lo sabe lo que ha hecho, sabe las pruebas acumuladas, sabe los testigos que están ahí en fila en Estados Unidos, a quien les costan las series de corruptelas y de complicidades entre el presidente de Cártel Sinaloa en diferentes etapas de su carrera política. Y creo que eso es más bien, no es que me tenga miedo a mí, sino ni porque sea yo agente de la DEA, lo que le tiene miedo es a la verdad. A la verdad, y justamente hablando de esa verdad, yo pienso que hay esta ominosa relación entre el cártel de Sinaloa con el presidente de la República, que tú bien la has probado en reiteradas ocasiones, pero que esta sigue teniendo consecuencias en el presente. Y te voy a hablar de un presente que es, a mí me sorprendió brutalmente, yo creo que a ti y a todos en México, el resultado de las elecciones del pasado 2 de junio. Si bien es cierto, hubo una clara intervención del gobierno de López Obrador en estas, veo que también hay un ingrediente de la delincuencia organizada en lo mismo, que pudo haber inducido o bien cooptado o bien manipulado información que condujera a este resultado de 32 puntos porcentuales de diferencia entre Claudia Sheinbaum y una Xóchitl Gálvez, con el antecedente, Anabel, que había la efervescencia de una sociedad volcada en una ola rosa de cientos de miles, tal vez millones, si hablamos de todas las ciudades en las que se manifestaba la sociedad, que estaban apoyando a un proceso de oposición, y de repente vino esta aplanadora que acabó con las expectativas de todo y de todos. Pero pienso que ahí el gobierno se tuvo que tomar de la mano del bajo mundo para poder engarzar este resultado. Tú lo analizaste seguramente, lo estarás procesando en este momento. Justamente, y si me das un momento, si quieren, después se puede editar o estamos en vivo, porque No, quisiera ir, estamos en vivo. Quisiera decirte unos datos que por desgracia dejé mi libreta en otro momento, en otro lugar, pero tengo los datos específicos. Creo que es muy importante que ya que pasó este 2 de junio, comencemos a analizar realmente qué fue lo que sucedió y cuáles son las verdaderas dimensiones de esta supuesta mayoría aplastante que nos trata de imponer verbalmente con la retórica, con la propaganda, una vez más López Obrador y ahora su sucesora Claudia Sheinbaum. Tendríamos que señalar que que el listado nominal, es decir, las personas que podían votar en México, las que tenían capacidad de votar, era de 97 millones de personas. Sí. Por desgracia, dada la desilusión que hay en tantas personas, justificadamente pienso sí, pero aún así uno tiene que salir a votar, porque si uno no vota, otros eligen por ti, y ahorita vamos a explicar cómo estuvo la cosa, ¿no? Por desgracia, solo apenas con poquito más del 60% salió a votar. Incluso hubo una menor votación, de porcentaje de votación, que en la elección del 2018. Ellos presumen los millones de votos, pero en proporción hubo menos votantes que salieron a votar. Bueno, pues estos votantes que salieron a votar, solo 35 millones votaron por Claudia Sheinbaum. Es decir, del listado nominal, 35 millones votaron por Claudia Sheinbaum y 62 millones o no votaron, o votaron por la oposición, o anularon su voto, o votaron por X y Y, que creo que fueron 800,000 personas. Estamos hablando que en realidad Morena, Claudia Sheinbaum, son Andrés Manuel López Obrador, y lo que Andrés Manuel López Obrador representa, son, dijéramos, la minoría más amplia. Así yo lo pondría, en esos términos lo pondría, la minoría más amplia. Ahora viene el segundo análisis, Pedro. ¿Cómo obtuvieron
esa minoría más amplia, pese a toda la decepción colectiva, y esto no es una cosa que alucines tú o alucine yo, ¿no? Hay toda una desilusión colectiva de un montón de promesas que López Obrador hizo y que no cumplió, ni siquiera hacia los más pobres, porque nos quieren vender la historia de que por las dádivas económicas, pero ni siquiera con todos los votos, ni siquiera votaron todos los de las dádivas económicas. Mucha gente terminó entendiendo que sí, tú me das para llenarme la panza mañana, pero si quiero ir al hospital, no hay medicinas. Si quiero ir al transporte público, me desaparecen o me secuestran o me roban, ¿no? Si mi hija va a la escuela, pues la pueden matar en la calle sin ninguna consecuencia, ¿no? Si tengo un pequeño negocio, me extorsionan. Si mis hijos van a la escuela, es de mala calidad. Entonces yo creo que al final de cuentas la gente hace una especie de balance, es decir, sí, parece que tengo más en el bolsillo, pero en realidad soy más pobre. Incluso hay estudios académicos, hay estudios totalmente muy serios que hablan de esto. ¿Realmente disminuyó la pobreza en México? Eso es todo un debate. Pero además, dijéramos, esta minoría mayoritaria, la minoría más grande que existe en este país, que es Morena, ¿cómo tuvieron esos votos si la gente estaba molesta? Si había una clase también, una clase media, una clase trabajadora que estaba molesta con este partido. Bueno, pues la obtuvieron en diferentes estados de la República, en puntos clave, y lo estoy justamente analizando casilla por casilla, sección electoral por sección electoral, como en las ciudades como más concurridas, en las áreas más concurridas, es decir, donde había más testigos oculares, donde era más fácil que un escándalo de trampa electoral se viera. Realmente la competencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez fue realmente cerrada. Estamos hablando que a veces Claudia Sheinbaum, y la diferencia era de 5 puntos, 3 puntos. Están los resultados de las casillas. Pero curiosamente, en las casillas más alejadas, en las secciones electorales más alejadas, o que estaban directamente bajo el control del cártel de Sinaloa, del cártel del Golfo en Tamaulipas y en esa región, una parte de Veracruz, del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, una parte de Guanajuato y otras partes de México. Estamos hablando de que es en esas partes, bajo el control del crimen organizado, que curiosamente, imagínate, por ejemplo, en frontera Comalá, que es una de las zonas más calientes en este momento en Chiapas. Es un pequeño municipio que está con la frontera prácticamente con Guatemala y está incendiado. O sea, la gente no puede salir a comer. O sea, hay miles de desplazados. Bueno, pues curiosamente ahí votó el 100% del padrón electoral. Sí. Y más del 99% votó por Morena. Pues solo a punta de pistola. O sea, ahí está la participación la presunta participación del narcotráfico. Sí, entonces tenemos esta doble ecuación. No son la mayoría aplastante, son la minoría mayoritaria, la minoría más grande, y esa minoría la obtuvieron de esta forma. Estamos hablando totalmente de números de una supuesta preponderancia y hegemonía finta, o sea, falsa, número uno, y número dos, la poca mayoría que obtuvieron en realidad, porque en realidad si uno ve entre 97%, 35 millones, pues es muy poco, ¿no? Lo obtuvieron gracias a la ayuda en varios estados de la República del crimen organizado. Hubo también, yo vi la presencia de operadores de diferentes países, miembros del famoso Foro de Sao Paulo, como es el caso de asesores venezolanos, asesores cubanos, que pudieron haber intervenido directamente en el proceso antes, durante y después de las elecciones, que también me causa la suspicacia que pudo haber habido, junto con la infiltración de Guadalupe Tadei dentro del Instituto Nacional Electoral, la posibilidad de que se hubieran manipulado los votos dentro del centro de cómputo mismo, que después de todo, bueno, si eso pasó hasta en lugares como los Estados Unidos, en donde se llegó a especular en el 2016 que había habido intervención de Rusia, ¿por qué no pensar que en el 2024 pudiera haber habido algo similar
de países con quienes el presidente López Obrador hubiera tenido algún tipo de potencial arreglo? Yo te soy honesta, yo en la información que estoy revisando, estamos hablando de las actas de las casillas. Sí. Ahí viene claramente estas anomalías estamos hablando que en general, el promedio de votación en todo el país fue del 60% y hay casillas, secciones electorales donde controla el narcotráfico, donde curiosamente, milagrosamente vota el 100%, cuando además muchos de los ciudadanos ya tuvieron que huir de la comunidad por temor al narcotráfico, y nos tenemos que de ese 100%, casi el 99% vota por Morena, ¿no? Vota por el Partido Verde Ecologista, vota por el PT, pero siempre un voto para Claudia Sheinbaum. Pues estamos hablando realmente de que es lo que yo puedo asegurar, probar, y podré probar categóricamente. Del otro que me estás comentando, la verdad, no tengo información, ni sé cómo esto documentalmente podría poder probarse. Te lo digo porque ha habido, a la hora de que se hace el conteo de las sábanas electorales y de las actas en las mismas, hay lugares así ignotos como los que tú citas, en los que hay poca visión, poca visibilidad, en los que hubo más votos que gente en algunas poblaciones, Sí. lo que te habla de una clarísima alteración del proceso de cómputo en algún momento. Yo tengo la impresión, cuando tú ves las actas y las sumas y restas que hay en ellas, que el truco estuvo en quienes hicieron las actas. Te voy a decir por qué, y ahorita tampoco tengo la cifra exacta, pero estamos hablando de que la oposición no llegó a cubrir ni el 30% de las casillas, es decir, no hubo representantes de la oposición mirando que realmente se anotaran bien los nombres, que realmente se contaran ahí en la casilla bien los votos. Mi intuición, al menos lo que yo estoy revisando, es que el problema estuvo desde el origen, desde la casilla. En la casilla. Aparte de la intervención constante de los famosos servidores o siervos de la nación, casi 200,000 personas que hicieron un trabajo de campo con recursos del Estado mexicano a favor de un partido político, de las precampañas que fueron incluso anticipadas fuera de la ley electoral como tal, con presupuestos pues, que pudieron haber sido propios del gobierno, de algún tipo de manejo, o también apoyos de la delincuencia organizada que pudieron haber apuntalado las campañas de Claudia, de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal, de Marcelo Ebrard, hasta de Gerardo Fernández Noroña, etcétera, y que pues todo esto es parte de una serie, una cadena larga ya de impugnaciones que se han puesto sobre un tribunal electoral, Anabel, que acaba de nombrar a un sexto miembro cuando pudo haber nombrado al séptimo también, pero al presidente de ese tribunal le dan la potestad para hacer 2 veces su voto en caso de que hubiera un empate que fuera en contra de las resoluciones de lo que pues, el presidente tiene como previstas. Pues yo creo que efectivamente estamos ante una elección de Estado, de narcoestado. Estamos ante una elección que yo sí pienso que por eso es importante analizar todas sus aristas, porque si no, el mensaje que quiere dar, que quiere imponer López Obrador, quien es el principal, quien es el principal hacedor del fraude, ¿no? Desde hace 2 años estaba impulsando a su corcholata favorita, la señora Sheinbaum. Hubo fraude en el propio partido Morena, hubo fraude en la competencia con los otros partidos. Para él era claro, no tenía opción, o ganaba, porque además habría que decir que ese es el compromiso con el cártel de Sinaloa. Lo revelo en el libro La Historia Secreta. Hablé con varios miembros de la organización criminal que hablan de que justamente cuando finalmente, tras 3 intentos, López Obrador llega al poder en 2018, siempre de la mano, sostenido por el cártel de Sinaloa, financieramente y operativamente en diferentes áreas, como el compromiso es que supuestamente, según ellos, según lo que ellos desean, no dijéramos su carta a Santa Claus, es que gobernará Morena de 2018 hasta los próximos 20 años. Eso lo determina el cártel, eso lo determina Andrés Manuel López Obrador, eso solo puede determinar los ciudadanos, y es ahí donde el mensaje que quiere dar
Sheinbaum que quiere dar López Obrador es los aplastamos a la oposición, a los ciudadanos que no están con nosotros y ahora se aguantan. Pues no, creo que aquí lo que importa es explicar a los ciudadanos que su voto cuenta y que su resistencia es indispensable para poder hacer un frente común que gire en torno a los intereses de México, no de partidos políticos, sí, para poder combatir este narcosistema. Sí. Yo quiero compartir contigo, y más contigo, lo que me sucedió a mí cuando fui aspirante independiente a la presidencia de México en el 2018. Por ahí del 2016, en una visita a Michoacán, me llegó un emisario del abuelo que me dijo que el mero jefe de todos los capos quería verme. Y la cita se me hizo interesante, te tengo que confesar que se me hizo interesante. No comprometedora, pero sí interesante. Y dije, pues está bien, me reúno con él. ¿Quién es? Lo sabrás en su momento. Bueno, pues lo sabré en su momento. ¿En dónde es? Nosotros te arreglamos todo. No. No, ustedes me dicen qué día, a qué hora, en qué lugar y yo llego, pero no me arreglen nada. Para no hacerte el cuento largo, Anabel, acabé en Los Ángeles, California. Y en el equivalente al Club de Industriales de Los Ángeles, que ya podrás entender que es un lugar muy importante por la cantidad de empresas que hay ahí, en el penthouse de ese lugar, en donde había un comedor enorme para los CEOs de las compañías de allá, en un pequeño apartado con biombos chinos, me encontré con un mexicano que se llamaba Don Billy. Y ese Don Billy, lo primero que me preguntó es, ¿por qué viniste? Dije, porque querías hablar conmigo. ¿Y te atreviste así nada más porque sí? Pues sí me atreví porque yo quiero conocer a la contraparte que en este país, en México, está cogobernando con las estructuras del poder en mi país. Hablaba yo de Peña Nieto y de los anteriores gobiernos, Calderón, etcétera, Fox, Cedillo, me acuerdo de el zar antidrogas de la época de Cedillo, que pues también resultó fallido. Pero el hecho es que después de platicar y que me dijo que él trataba, me dice, quiero que me respetes, Pedro, porque todos los políticos, cuando ganan un peso, ese peso lo sacan de México. Y yo, todo peso o todo dólar que gano del narcotráfico, que sé que es una actividad ilícita que mata jóvenes, lo invierto en México. Fíjate lo que me dijo. Y luego me ofreció, al final de la plática, ¿cuánto necesitas para tu campaña? Y yo le dije, de ti, nada. Ni dinero, ni vínculos políticos, ni compromisos. Contigo nada, solamente quería conocerte. Pero después de este evento, no sé si te acuerdas que al final los candidatos independientes tenemos que juntar 1 millón de firmas. Me llegó el mismo contacto y me ofreció las firmas para que yo llegara hasta los debates y fuera candidato oficial, a lo que evidentemente también me negué. Pero digo todo esto, Anabel, porque es muy usual, tal vez yo te diría que es la regla, que cualquier aspirante a la presidencia en México tenga de alguna manera que ver directamente o indirectamente, o aunque sea per accidens, como el caso mío, que yo provoqué esa reunión, el que el narcotráfico se meta. Ahora, así como a mí me dijeron cuánto necesitas y yo dije nada de ti, pues habrá otros que les digan cuánto necesitas y entonces dirán, pues, ¿qué me puedes dar? Y de ahí viene la derivación de lo que pasó de tus investigaciones en el 2006, en el 12, en el 18 y ahora, ¿no? En el caso de López Obrador, él directamente no solo envió a llegados suyos a reuniones con narcos para acordar la entrega de al menos 25 millones de dólares en el 2006, sino que él justamente directamente en una ocasión se reunió con un narcotraficante, con el brazo derecho de Arturo Beltrán Leiva, Sergio Villarreal Barragán, allá en la comarca El Grande, la comarca lagunera, en junio de 2006, pues para recibir directamente dinero. Así que sí, yo
entiendo lo que me dices. Yo sí creo que efectivamente en un país donde vivimos prácticamente una narcocracia, que es lo que existe en México, pues tenemos realmente todas las autoridades contaminadas, ¿no? Presidentes municipales, diputados federales, locales, gobernadores, senadores, diputados federales y por supuesto la presidencia de la República, que dijéramos es como la joya de la corona para los narcotraficantes, ¿no? Y Ahora, realmente el problema es que la gran mayoría dice que sí. Y la gran mayoría, fíjate el cinismo, y yo sí lo he escuchado y creo que la mayoría de los casos no es así, y creo que tu caso lo demuestra, por ejemplo, muchos dicen, es que no tenía opción, es que me pusieron la pistola en la cabeza, es que no había de otra, es que solo así. Me parece una justificación bastante pobre, porque creo que efectivamente cuando alguien quiere servir a México limpiamente, jamás va a convertirse en el perro faldero de estos narcotraficantes, porque eso es lo que es. Ya no eres el presidente, eres el pelele, el monigote que ellos ponen acá y te ponen a saludar a la mamá del Chapo y te obligan a liberar al capo detenido y te obligan a decir que los narcos son pueblo, etc. O sea, barrabasada y media, ¿no? Que después por eso cada presidente va acabando su propia tumba y cuando vienen estas investigaciones de que están involucrados con el narcotráfico, como ocurrió con el propio Genaro García Luna, secretario de la República Federal, ¿no? Que no le gustó que lo descubriera en 2010, ya cuando vienen los juicios en Nueva York, todo el mundo sorprendido, ¿no? Pues bueno, pues no hubiera aceptado pactar con el crimen organizado y traicionar a los ciudadanos. Así que yo sí creo que hay otras alternativas y creo que lo que tú estás señalando, tu ejemplo, es claro, ¿no? O sea, no estás aquí, estás vivo, ¿no? No le pudiste decir que no y aquí estamos conversando. claro, por supuesto. Ahora, así como hablas de presidentes municipales, de gobernadores, de diputados, de senadores, de presidentes, etcétera, ahora vienen los jueces, Anabel, que si bien es cierto, Eso es lo que... yo puedo entender que haya jueces, ministros y magistrados que pudieran tener algún tipo de vínculo, mas esto no quiere decir que el Consejo de la Judicatura en lo general esté forzosamente ligado al narcotráfico, pero ahora, con este proceso tonto, porque imagínate votar por 3,600 o 3,000 o 4,000 personas en una sola boleta, pues a ver cómo se puede organizar una cosa así. Finalmente, esta idea dentro del plan C de diluir al Poder Judicial y sustituirlo por puestos de elección popular acabará siendo una inserción directa y pagada y patrocinada por el narcotráfico en muchos, no te puedo decir que en todos, pero sí en muchos de los casos. Yo creo que el ingrediente narcotráfico ahora en el Poder Judicial se va a convertir en que deje de haber en México la certeza jurídica y con esto la estabilidad jurídica en procesos comerciales, en procesos jurídicos específicos, en jurisprudencias, etcétera. Es decir, nos quedamos al garete con una autocracia que ha tomado el poder con la sobrerepresentación, el poder legislativo, y que ahora quiere tomar al poder judicial, pues haciendo una dictadura completa, ¿no? Pues además porque tendríamos que poner de nueva cuenta las cosas en contexto. El presidente y su partido y Sheinbaum y todos los demás también mienten sobre eso. No solo mienten sobre su falsa mayoría aplastante, ¿no? Sino también mienten sobre el verdadero problema de la justicia en México. Las propias estadísticas del INEGI, los propios estudios jurídicos de la UNAM, etcétera, etcétera, prueban que el verdadero atorón, el verdadero problema de la impunidad y la justicia en México no está en los jueces, ni en los tribunales, ni en la Suprema Corte de Justicia. Está principalmente en las policías investigadoras, los ministerios públicos y las fiscalías. El 96% de los delitos que se cometen en México, la gente ni siquiera va a denunciarlos porque no confía en la autoridad. El pequeño mínimo porcentaje, estamos hablando del 4% que va y se denuncia, la gran mayoría de esas denuncias son desechadas. Prácticamente menos del 1% llega de los casos de delitos, ya sea civiles, penales, llegan a las manos del juez. O sea, tú estás ocupado en resolver el 1% del problema de injusticia y dejas abierto totalmente y sin hacer caso al 99% del problema. Bueno, ¿qué persona con buena fe
con verdadero interés en resolver el tema de la injusticia y la impunidad que hay en México, que es una realidad y que es grotesca, ¿a qué persona con buena intención se le ocurre fijarse en el 1% en vez de atender primero el 99%? Porque mientras sigan llegando casos con violaciones graves a derechos humanos, donde se le siembran pruebas falsas a los imputados, los jueces no les queda de otro más que estar liberando personas. No hay de otra, o sea, ese es el Estado de Derecho. Mejor entonces, primero, crea policías ministeriales, investigadoras buenos, honestos, crea ministerios públicos independientes, realmente que los fiscales sean independientes, que haya un servicio civil de carrera en este tipo de áreas, como tipo Italia, que dijéramos tiene la magistratura más moderna y progresista de toda Europa, y si no me equivoco, de todo el mundo, porque son toda una entidad donde desde la magistratura es el Poder Judicial quien tiene al Ministerio Público. Y entonces es un juez el que está supervisando, es un juez con toda la capacidad y la tenacidad y los conocimientos de un juez quien está supervisando. ¡Hey, Ministerio Público! ¡Hey, policía! Tú no me puedes traer casos hechos con las patas o con abusos de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces es ahí, por eso en Italia dijéramos la lucha contra los delitos pues es mucho más exitosa que en muchas otras partes del mundo. Si quieres realmente atender el problema, atiende eso. Lo demás es un circo. Lo demás no es solo, efectivamente, como tú señalas, abrir la puerta para el crimen organizado controle jueces, sino además para que todo Morena, con esta supuesta mayoría aplastante, controle todo. Entonces teníamos a una dijéramos, poder judicial narcoideologizado, ¿no? Claro, y ahora nos viene el problema, yo espero que no, pero me temo que sea un problema creciente en esta transición de lo que llevaría a México a un segundo piso de todavía no sé qué es la cuarta transformación, pero de eso que se dice que es la cuarta transformación. Y te pongo un caso, Milton Morales, el segundo de a bordo de Omar García Harfuch, es asesinado. En el pasado 26 de junio del 2020, Omar García Harfuch, saliendo de su casa, sufrió un atentado, bueno, pero de película, con todo el aparato, hasta con barras tipo calibre 50, que finalmente no lo mataron. Pero viene un primer aviso muy contundente con la muerte de Milton Morales, y me da la impresión que seguirá la mata dando ahora que se clava a Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad, pero se mantiene por otra parte a la Guardia Nacional con el Ejército en este mandato hasta el 2028 para que el Ejército siga siendo la cabeza de mando de la Guardia Nacional, pero con un Omar García Harfuch que presuntamente es parte del todo, aunque no exonero tampoco al cuerpo militar que también tiene su historia. Pero esta fase del mensaje con la muerte de Milton Morales, ¿qué significa para ti? Es muy interesante lo que me preguntas, Pedro, porque creo que también es oportunidad para aclarar una nueva cosa a la opinión pública. Como tú sabes, desde el 2020 he estado investigando y señalando y documentando que Omar García Harfuch, dijéramos, es un cachorro de la camada de narcopolicías creada por Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito en la Policía Federal. Él entra a la Policía Federal con apenas la preparatoria terminada, trabajaba en una inmobiliaria de su mamá, la mamá ya no sabía ni qué hacer con el muchacho y ahí se los lanzó a una amiga, muy amiga de Cárdenas Palomino, una panista, por cierto, Rosy Orozco, y es Rosy Orozco la que ayuda con tráfico de influencias a que Omar entre a la Policía Federal y se convierte como la mascota preferida de Luis Cárdenas Palomino. Y a Luis Cárdenas Palomino que comienza ahí a inflar al falso Batman, dijéramos, le empieza a meter aire y comienza a tener promociones inexplicables con esa velocidad y en ese momento Omar García Harfuch reprueba todos los exámenes de control de confianza, reprueba el examen
polígrafo, se descubre en ese momento, en 2012, que tenía vínculos con la delincuencia organizada, que mentía en sus declaraciones, en sus test estos de detectores de mentiras, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando se exige, un órgano interno de control de la Policía Federal exige que este sujeto se vaya, porque además, y para colmo, su IQ es por debajo de lo normal. Y tengo el expediente, lo he publicado, ahí está, con mucho gusto, la gente que lo quiera consultar, está ahí. Aún así, Omar García Harfuch se quedó protegido por Luis Cárdenas Palomino. Cuando comienza el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijéramos, Omar García Harfuch, como se dice coloquialmente, cae parado. Porque si bien es cierto, eran públicamente, ya comenzaban a ser finalmente un poco mirados mal Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, y dejaron sus cargos, quedó como consejero jurídico de la Presidencia de la República el cuñado de Luis Cárdenas Palomino, Humberto Castillejos. Y es Humberto Castillejos quien desde la presidencia comienza de nuevo a impulsar a Omar y llega incluso a ser titular de la Agencia de Investigación Criminal. Un Omar que participó directamente en los hechos de Ayotzinapa, un Omar que fue encubridor no solo de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, etcétera, etcétera. Y justamente este señor Morales, Milton Morales, el que acaba de ser asesinado al estilo narco, y al estilo exactamente de la manera en que comenzaron a ser asesinados los colaboradores de García Luna. Te recordarás que en el 2008, 2009, varios colaboradores de García Luna comenzaron a caer uno tras otro, como Edgar Millán, que era coordinador de la Policía Federal. Decían que era cuando muere, cuando lo ejecutan, así, con disparos en la cabeza, dicen que era porque era un héroe y porque era un gran policía. En realidad lo mataron por ser un policía vendido al narcotraficantes y que no, al final no había cumplido. Esto está dirimido ya en la Corte Federal de Nueva York, donde fue juzgado García Luna. Esto ya fue confesado por narcotraficantes porque realmente Edgar Millán murió. Yo lo único que te diría es que el señor Morales viene de ese mismo equipo, de que nadie lo está diciendo, están diciendo, ¡ay, muy buen policía! Este señor viene del mismo equipo putrefacto de aquella Secretaría de Seguridad Pública Federal de Genaro García Luna. Él entra un año antes a la Policía Federal que Omar García Harfuch, entra en 2007, es parte del grupo de Cárdenas Palomino y Armando Espinosa de Benito, se pega a Omar García Harfuch y lo sigue en diferentes ascensos de su carrera, y así como lo señalan los medios de comunicación, que estuvo involucrado en grandes operativos contra el narco, pues también estuvo involucrado en robos millonarios, en sembrar drogas y armas a víctimas de esos robos, como por ejemplo el caso de Wall Street, Black Wall Street Capital, ahí en la Ciudad de México el año pasado. Es todo un intríngulis ahí. ¿Por qué lo mataron? Habrá que bueno, ojalá que se investigue, pero que se diga la verdad. Sí. No sabemos, yo no lo sé. Es evidente que hay una anomalía muy grave hay ahí, que haya estado solo, aún más grave, ¿no? Que jefe policíaco sí, con esa responsabilidad anda solo por su casa, a menos que, imagino, pudiera haber habido una cita muy privada o qué sé yo, no lo imagino. En una pollería está en chino, o sea. Me recuerda a los homicidios me recuerda, la verdad, y no lo digo con mala fe, simplemente me recuerda a cómo empezaron a caer la gente de Genaro García Luna. En ese caso de García Luna, no por ser buenos policías, sino por ser policías corruptos. Sí, bueno, recuerdo. Igor Labastida, sí. Edgar Millán. Edgar Millán, ese caso específico lo tratas, según recuerdo, con la crónica del Barbas, sí, en la que aparentemente ahí tuvo este hombre algún tipo de vínculo, incluso robo de algo muy preciado para él. La Barbie está metiendo este asunto, en fin. Omar podría ser la liazón policíaca con el narcotráfico en el siguiente sexenio, en el sexenio de Claudia. ¿Podría esta ser su función? ¿O de hecho está colocado ahí para ello?
Pues mira, yo creo que la pregunta se responde prácticamente sola, Pedro, porque si uno piensa, no fue jefe de la ciudad de la policía de la Ciudad de México ni por ser brillante, ni por ser listo, ya sabemos que no era listo, ya sabemos que no era buen policía, ya sabemos que no era honesto, o sea, pareciera que el único mérito de estar ahí es que era como era, o sea, torcido, parte de ese grupo criminal, sembrando pruebas, robando cargamentos, etcétera, etcétera, cargamentos, hábitos que tomó desde que fue ahí creado en el círculo de García Luna hasta cuando fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, es decir, tiene acusaciones muy serias en Estados Unidos. Narcotraficantes lo han acusado de recibir sobornos, pero además al mismo tiempo de quedarse con droga, ¿no? Estamos hablando de acusaciones graves, así que si tú me preguntas, ¿cuáles son los méritos para ser secretario de Seguridad Pública Federal? Pues pareciera que los mismos que tenía García Luna, es decir, estar torcido, estar del lado de los malos, ¿no? Y eso te hablaría de un probable uso de ser contacto, ¿no? Mediador, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, dijiste una palabra, un concepto clave, que es quedarse con droga. Te he leído con detalle y veo que hay una diferencia entre lo que pudiera ser el trato entre el presidente López Obrador con el narcotráfico en lo que involucra dinero, pero aparentemente de aquí en adelante con Claudia Sheinbaum también involucra droga, es decir, también involucra una correlación de lo que podría ser este siguiente gobierno, no solamente en el contubernio con el narcotráfico, sino en el contubernio con la materia del narcotráfico, que serían las drogas mismas. ¿Esto es así de claro como te lo estoy diciendo, como tú lo has investigado? Es correcto, es correcto. Para hacer un pequeño marco conceptual, esta operación la hizo García Luna. Parte de la corrupción de García Luna, Cárdenas Palomino y todo ese equipo no era solo darse la vuelta y dejar que el cártel traficara, no era solo utilizar utilizarlos a ellos como brazo armado, me refiero el cártel, a la Policía Federal para atacar a sus enemigos, sino que a veces los pagos se hacían con droga, es decir, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, su equipo se quedaba con la droga y ellos se volvían traficantes de droga. Por eso Genaro García Luna está acusado no solo de corrupto, no solo de haber servido al cártel, sino de haber traficado cocaína. Entonces, esos son los cargos por los que fue declarado culpable. Y por desgracia, pues efectivamente, eso es lo que a mí me señaló cara a cara un muy importante y joven miembro del cártel de Sinaloa, que actualmente está como testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos, que él en persona estuvo presente en un cónclave donde estaba uno de los principales enviados del Mayo Zambada, José Rivera Zazueta, que estaban reunidos ahí en la Ciudad de México, en Polanco, y que estaban hablando justamente como Claudia Sheinbaum pues hacía estos acuerdos con los narcotraficantes, que si caía algún cargamento, es decir, si alguna autoridad los detenía con el cargamento y ellos querían recuperarlo, la cuota que ella pedía, de acuerdo a este narcotraficante, era no en dinero, no en millones de dólares, quería el 40% de la mercancía. Ahora sé, gracias a nuevas investigaciones, porque esta investigación que estoy haciendo, lo que publico en la Historia Secreta, es, dijéramos, apenas una primera parte de una muy larga investigación. Por eso, si el presidente está sufriendo, pues que se siente y que se tome un té de tila, porque las revelaciones continuarán saliendo para él y para Morena y para Sheinbaum y para otros. Y bueno, justamente me acaban de corroborar que efectivamente yo pregunté a un contacto dentro del equipo de Claudia Sheinbaum y qué se hace con esta droga. Pues esta droga se vende y con esos recursos pues se utilizaron, de acuerdo a este informante, aparentemente como parte de los gastos de campaña. Eso es un paréntesis. Me falta a mí todavía un tramo para realmente poder tomar así, realmente puede confirmar que este dinero de la venta de drogas realmente se utilizó para la campaña presidencial, pero bueno, como una primera hipótesis está ahí planteado. Bueno, yo recuerdo, a ver si me acuerdo con claridad, de una cita que pones en el libro que describe con detalle celeste de la personalidad de Arturo Beltrán Leiva, y él decía con cierta melancolía que en realidad
los dueños del negocio, hablando del narcotráfico, eran los políticos, mientras que la parte del trabajo sucio era el que le tocaba hacer a gente como él, es decir, a gente como el Barbas o como, digamos, el mundo del narcotráfico. Como el Chapo, como todos estos. Sí. Exacto, o sea, unos son los que hacen la chamba sucia, los que se pelean entre sí, pero los dueños, pues acaban siendo los Jan González de una época o los López Obrador de otra época, o no sé, si en el futuro, pues esta ominosa presencia del narcotráfico, pues nada es estable en la vida. Una de dos, o decrece su influencia en el siguiente gobierno o crece su influencia en el siguiente gobierno, y entonces me llega aquí a la mente gente como la postura de J.D. Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, que dice, pues lo que hay que hacer es usar a las American Forces para acabar con el narcotráfico, y le preguntan, así como el Plan Colombia en los 80s, dice, pues sí, algo similar para acabar de una vez con esta amenaza creciente del fentanilo y de todas estas cosas, en lo que pudiera ser el futuro del rol que juega el narcotráfico creciente en México, que cuando dicen en los Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano, es que el 40% del territorio mexicano está dominado por el narco. Yo digo, tampoco. Conservador. Es conservador, una cifra conservadora, sí. Claro. Una cifra conservadora. ¿Hacia dónde vamos? Yo pienso que este problema que vive México, si bien es cierto, hemos hablado, mis libros, mis investigaciones desde hace muchos años hablan de la corrupción endémica que existe en México. Sí. Yo sí creo objetivamente que para resolver realmente el problema de narcotráfico, del poder de estos carteles de la droga, no solo está en manos de México, sino es toda una corresponsabilidad de otros países, de la comunidad internacional. Y evidentemente hay una corresponsabilidad enorme por parte del gobierno de Estados Unidos y de los estadounidenses. Sí, este tipo, compañero de fórmula de Trump, dice, sí, acabamos con los narcos, y yo le preguntaría, antes de oprimir el red button, ¿no? Señor, antes de oprimir el red button, por favor, piense un segundo. Ok, piense un segundo. ¿Quién será el proveedor de drogas? ¿Quién va a proveer las drogas a millones y millones y millones de usuarios en Estados Unidos mañana? No, mañana, porque si usted oprime el red button y elimina los carteles, ok, está bien, es una buena idea. Yo me sumo a que esta gente tiene que haber justicia, y debe, en el sentido de, tiene que ir a la cárcel, tiene que declarar, tiene que confesar quiénes son sus cómplices, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí tiene el tema de la demanda del mercado. Para el gobierno de Estados Unidos, el suministro de drogas es un tema de seguridad nacional, Pedro. No te lo dirán ningún funcionario público así on the record, y en una conferencia ahí en la ONU lo va a decir. Pero las agencias, el FBI, la DEA, el Departamento de Justicia, te lo dicen. O sea, es un tema de seguridad nacional. Cierto es que se requiere, alguien las proveerá, si no son los carteles mexicanos, serán otros. El problema que tienen ahorita es que estas drogas están matando personas. Por eso la ¿cómo se dice? Hipersensibilidad del gobierno de Estados Unidos. O sea, no solo estás corrompiendo mi sociedad, no solo estás ganando millones a causa de los drogadictos de México, de Estados Unidos, sino ahora lo estás matando, que es el problema del fentanilo. Es ahí una variante que López Obrador no se esperaba. Porque como quiera, es una variante que no se esperaba. En los 5 años de gobierno que tiene, en Estados Unidos han muerto más de 300,000 personas en Estados Unidos a causa del fentanilo. Es decir, es la primera vez que la complicidad entre un presidente mexicano y un cártel genera más muertos en Estados Unidos que en México. Ahora, con esto que me dices, hace algunos años me tocó platicar a fondo, off the record y después ya en una entrevista, con el presidente Clinton, tipo brillante. Y le decía yo, bueno, ¿en dónde están los grandes narcotraficantes de los Estados Unidos? Y me decía, bueno, tenemos 300,000 personas metidas en la cárcel en actividades del narcotráfico. Sí, le digo, está bien. Son burros o camellos o como les quieras llamar, pero
¿quién es el capo? ¿Quién es el jefe del cártel de Nueva York? ¿Quién es el capo? ¿Quién es el jefe del cártel de San Francisco? ¿Quién manda en Chicago? ¿Quiénes son los grandes capos? Y me lleva al pensamiento, porque no me contestó, sino que se fue con una evasiva. Me da la impresión que los gobiernos, y hablo del de Estados Unidos, y hablo del de Japón, y hablo del de Alemania, o el de Francia, o el de España, o el de Inglaterra, de alguna suerte tienen que sentar las bases de la relación que tiene que haber entre un gobierno que esté aquí. Fíjate cómo me lo describió un hombre del Instituto Rice aquí de Investigaciones México-Norteamericanas. Dice, el tema es que el gobierno tiene que estar aquí y el narcotráfico aquí. Y el problema de México es que el narcotráfico está aquí y el gobierno está aquí abajo. Entonces, me pregunto, o sea, los gobiernos tienen que de alguna manera sentar las reglas y pactar, porque yo entiendo lo que tú me dices. Si mañana Estados Unidos se queda sin drogas, se vuelve loca la población toda, porque hay una enorme adicción a las drogas en los Estados Unidos. Ahí están los opiáceos, como los painkillers, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tiene que haber una comunicación entre ese mundo y el mundo de la política? Bueno, desde mi punto de vista no debe haber tal cosa. No debe haberla. Yo soy una radical sobre esto, he investigado desde el interior de los carteles, principalmente el cártel de Sinaloa, y desde mi punto de vista no hay, es ilusorio, una utopía pensar que tú puedes controlar a ese monstruo. Es un poco como estas utopías del gobierno de Estados Unidos que crean a Bin Laden porque en su momento le servía para ciertas cosas ahí en el Oriente y después ya no le servía, ¡ay! Lo elimino, ¿no? O como el famoso Noriega, ¿no? También uno de los monstruitos que crean los gringos y después ya no saben qué hacer con él. O como el propio Chapo, que en determinado momento fue como ayudado por algunos agentes de la DEA, como solapado, como, sí, Chapo, tú dame la lista de todos tus enemigos, nosotros le metemos a la cárcel, y nunca sacaron el cálculo de que esto iba a beneficiar tremendamente al cártel de Sinaloa. Pues bueno, el punto Amado Carrillo, Anabel, Amado Carrillo. El punto es que tú no puedes contener el mar, o sea, tú no eres como Moisés que divide el mar a la mitad y lo controlas perfectamente. Eso es una jalada, una utopía. Yo creo que el Estado siempre tenía que ser Estado, y creo que la verdadera lucha, una de las verdaderas luchas contra estos carteles de la droga es justamente disminuir el mercado, atender el mercado, disminuir las causas por las cuales la gente tiene que drogarse, disminuir a los adictos, realmente disminuirlos, encontrar terapias distintas, por un lado. Por otro lado, atacar a los lavadores de dinero, atacar a los lavadores de dinero con más furia que ninguna otra persona, a los lavadores de dinero y a la clase política que en diferentes países protege a estos criminales. Y entonces tendrás carteles cojos y medio chuecos, porque sin dinero y sin mercado y sin protección, ¿cómo avanzan? O sea, el cártel de Sinaloa ha sido súper exitoso. Los hijos del Chapo Guzmán en estos 5 años han hecho un imperio 3 veces más grande que su padre, no porque sean muy listos, no lo son. Es porque tienen a todo el gobierno de México a su favor. Digo, solo un idiota podría fracasar en una empresa si tienes al gobierno, a la policía, al ejército y a todos de tu parte. Dijéramos, no son los más brillantes, pues, pero tampoco son idiotas. Entonces, cuando tú tienes a todo el Estado a tu favor, es imposible fallar. Si el Estado no está a tu favor, es ahí donde quedas tambaleante y es ahí donde entonces sí puedes empezar a dar golpes de precisión. Anabel, me queda un par de minutos, pero no quiero dejar esta sabrosísima plática sin saber para dónde vas. La más reciente de tus publicaciones, La Historia Secreta, es verdaderamente un trancazo que le pega durísimo a la clase política en lo general, a López Obrador y a Claudia en lo particular. Pero pues justamente esos dos personajes pues van a seguir mandando, porque si bien es cierto, el gobierno será de Claudia, pues tú y yo sabemos que también López Obrador meterá la mano. Me imagino que tu trabajo literario en ese sentido se irá con estas líneas de investigación hacia lo que viene para México en la presidencia,
en los gobiernos de los estados, en las presidencias municipales, en el nuevo, lo que será la conformación del nuevo poder judicial y de un poder legislativo dominado por la arrogancia de un partido hegemónico como Morena, que pudiera ser uno de los causantes que muchos capitales que buscarían certidumbre en México se tengan que ir por razones más que evidentes. Sí, claro, imagínate, si ya terminas dándole el poder judicial al partido Morena o a los narcos, que a veces son exactamente lo mismo, pues imagínate qué tipo de certidumbre pueden tener cualquier tipo de transacción comercial o inversión que algún país extranjero quiera hacer. Es natural que se quieran ir. Yo lo que te puedo decir es que el libro de la historia secreta, mucha gente se decía, es un libro que tiene que ver con las elecciones, es un libro que quiere incidir en las elecciones. Y yo se los dije todo el tiempo, no es un libro cortoplacista que tenga que ver con las elecciones del 2 de junio. ¿No? Es un libro que tiene que ver con el futuro de México. Sí. Es necesario empezar a entender qué es lo que pasó en esto, cómo llega Morena y Andrés Manuel López al poder, cómo realmente llegan, a qué llegan, para poder entender nuestro presente y nuestro futuro. Porque este es el futuro. Estamos hablando no solo de un sujeto, López Obrador, contaminado por el crimen organizado. Estamos hablando de todo un partido político cuyos muchos integrantes, muchos gobernadores, muchos presidentes municipales, muchos diputados están coludidos con el crimen organizado. Como en alguna época fue el viejo PRI, bueno, pues este es el nuevo PRI. Dijéramos, Morena es el nuevo PRI coludido con el crimen organizado hasta el cuello. Y estamos hablando que entonces lo que hay que hacer, lo que yo me dedicaré, no soy la DEA, pero soy muy buena investigadora y el presidente me tiene miedo como si fuera la DEA y hace bien, no anda tan despistado en el sentido de que yo no voy a dejar de investigarlo a él, a sus hijos, a su círculo de cómplices, a los carteles de la droga y a la que se dice la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y este equipo nefasto encabezado por Omar García Harfuch, uno de sus más cercanos. Yo no voy a dejar de investigar porque creo que la gente necesita respuestas de por qué estamos así, qué está pasando, por qué se nos prometió un cambio y estamos recibiendo esto, por qué un presidente abraza a los narcos, por qué López Obrador decidió abrazar a los narcos. La gente quiere una respuesta concreta, específica, clara, en blanco y negro, ¿no? Sin dudas, sin filtros, sin censura. Bueno, esa es la historia secreta y por eso le ha molestado tanto a Andrés Manuel López Obrador. Y en el futuro habrá más historias secretas. Pues nada más como colofón de esta plática contigo, te quiero decir, tú lo sabes, que eres una persona importante para México, eres una persona trascendente para México. Te tenemos que observar, escuchar, leer con respeto y analizar lo que tú nos estás diciendo. Te pido que este trabajo que has escogido, nada fácil, muy sacrificado, sigas adelante, no estás sola, mucha gente está contigo, mucha gente te sigue y muchos te admiramos. Y te agradezco muchísimo que nos hayas cedido este espacio de tu vida para hablar con México. Te agradezco y te mando un abrazo muy cariñoso. Palabras. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Anabel Hernández, una mujer de nuestro tiempo que se ha dedicado a hablar y a defender lo que es su suelo, lo que es su cielo y lo que por infortunio a veces no puede ejercerlo en él, pero sí lo ejerce para él, para México. Gracias a todos. Les dejo a ustedes en la presencia de Adriana Braniff y después vendrá lo mejor de Dore Ferriz a las 20 horas por estas mismas plataformas. Se despide de ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con.